Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a poder comenzar la unidad uno. Esta unidad tiene por fundamento y en el fondo por dar pie a todo lo que tiene que ver con el curso de antropología cristiana y nos va a sentar las bases para poder seguir reflexionando. La unidad uno tiene como nombre las experiencias existenciales fundamentales de la persona humana. Todos estos conceptos los vamos a ir trabajando durante las clases para que vayamos afianzando los conocimientos y las habilidades en torno a este tipo de reflexión en torno a la antropología cristiana. En primer lugar, debemos comprender algo que es relevante. El hombre y la mujer, durante todos por los siglos y los siglos, hay una pregunta en la cual nunca se pueden apartar, y esa es ¿de quién soy? Esa pregunta de quién es el ser humano, en la cual no podemos renunciar, de la cual siempre va a estar, ¿ya? Y siempre va a estar presente en el día a día. Muchas veces no somos conscientes que la hacemos, y muchas veces la hacemos y no somos conscientes, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Cuáles estas dos dimensiones? No la hacemos y somos conscientes a veces de no hacerla porque la queremos eludir, la queremos decir, bueno, que se vaya, que no la queremos resolver, y otras que la resolvemos, entre comillas, y damos unas posibles respuestas, pero no somos conscientes de eso. Ella nos fuerza la pregunta a adentrarnos en nuestra propia verdad, ¿ya? Pero es importante de no renunciar a esto, de no renunciar a preguntarnos de quiénes somos. ¿Por qué? Porque eso implicaría también renunciar a nuestra propia libertad. Por el hecho de ser humano, nosotros nos preguntamos esto, ¿ya? Esto es importante porque conlleva a tener una experiencia de nuestros propios vacíos, ¿ya? De nuestras propias experiencias cotidianas. Cuando nosotros, bueno, en ella reconocemos una pregunta que no es otra que la del sentido de nuestra vida. Cuando yo me pregunto de quién soy, necesariamente va conectada con otra pregunta, que cuál es el sentido de mi vida, ¿ya? Por el cual estoy acá presente, por el cual estoy viviendo, por el cual estoy estudiando una carrera determinada, en una universidad determinada, por el cual vivo en un determinado lugar, etcétera, ¿ya? Y como no es una pregunta real, es importante que comprendamos que se nos presenta siempre, ¿ya? Y esta pregunta nos va constantemente a interpelar y se va a venir en 10 años más, en 20 años más y así, minuto a minuto, ¿ya? Es importante porque, como dije yo, nos interpela, nos provoca. Es el mundo que nos toca construir y el tiempo que nos toca vivir, ¿ya? Esta pregunta constantemente se nos va haciendo y muchas veces puede sufrir cambio, idealmente también con nuestro proceso de vida se va desarrollando. Dentro de los resultados de aprendizaje de esta unidad, es que, en primer lugar, ustedes puedan reconocer desde su propia experiencia existencial la importancia de la respuesta al sentido de la vida, de la muerte y de la convivencia. Son tres elementos. En segundo lugar, conocer algunas respuestas paradigmáticas al interior de la historia del pensamiento occidental respecto a la pregunta antropológica de quién es el ser humano. Vamos a trabajar mucho con filósofos, historiadores que nos van a ayudar para poder ir construyendo esta respuesta, e incluso teniendo las experiencias que ellos han tenido sobre quién es el ser humano. Y finalmente, poder reconocer las características fundamentales de la situación de la persona humana en el mundo contemporáneo. En esta sesión, la sesión 2, recordemos que la primera pudimos establecer los contenidos y los conocimientos que queremos trabajar. Esta sesión se llama La pregunta por el sentido de la vida. Dos contenidos. El primero, planteamiento del problema de quién soy yo. Ya hemos señalado que esto es, con la propia afirmación, es un problema, ¿ya? El problema del preguntarnos quién soy yo como persona, el problema es de preguntarnos quién soy yo como hombre, como mujer, etc. Y en segundo lugar, respuesta a la pregunta por el sentido de la vida desde una triada. La vida, la muerte y la convivencia, ¿ya? ¿Cómo se relaciona esto con mi proyecto de vida? ¿Cómo se relaciona esto con el día a día? Y a su vez, ¿cómo esto puede responder a quién soy yo?
El objetivo de aprendizaje, a pesar que lo hemos señalado en la clase de hoy, es que busco que puedan reconocer desde su propia experiencia la importancia de la pregunta acerca del sentido de la vida, de la muerte y de la convivencia. Acá yo les dejo la primera actividad, la podemos hacer en clase, pero tiene que ver que ustedes puedan leer esta canción, que es del grupo Queen, y puedan identificar elementos que apunten a la vida, que apunten a la convivencia, que apunten a la muerte. Y si estos elementos también pueden responder a la pregunta de quién soy, ¿ya? La pueden escuchar incluso, también es una canción que la pueden ir melodiando mientras también la van leyendo. Melodiando, no sé si sea el concepto en sí mismo, pero en el fondo vayan leyendo y vayan reconociendo estos elementos y vayan dándose cuenta a qué se refiere esto, ¿ya? Así que podrían incluso pausar el video, leerlo y reflexionar sobre esto y responder a la pregunta a qué elemento se refiere. Bueno, continuamos. También en relación a esto, que ustedes se puedan preguntar para ustedes, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Se han preguntado eso en algún minuto así de su existencia? Porque desde que incluso la imagen lo señala, desde que somos pequeños, vamos creciendo, nos vamos educando, vamos trabajando, nos vamos envejeciendo. En todos esos ámbitos nos tenemos que hacer la pregunta de qué es el sentido de la vida. También, al igual que en la canción, pueden pausar el video y pueden hacerse la pregunta. La pregunta por el sentido de la vida, ¿ya? ¿Qué quiero yo que en esta sesión podamos hacer? Que nos podamos introducir a esta pregunta, pero que no sea solo una introducción a la pregunta por el sentido de la vida, sino que hay otras preguntas que van de la mano a esto. Por ejemplo, ¿qué es lo propio de nuestra realidad humana? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y además, porque también incluso podría la pregunta, ¿para qué estoy en este curso? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Será necesario realizarnos estas preguntas o no? Eso también es lo que yo quiero instalarnos hoy día en esta sesión. Ahora bien, en la sociedad en la cual vivimos, al parecer es como un poco anticuado el hacernos estas preguntas y que no son tan necesarias al parecer, nos han presentado. Sin embargo, hay que entender que debemos reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, por qué es nuestro sentido, por cuál va a ser nuestro horizonte, cuál es nuestro horizonte, ¿ya? Sobre la manera en la cual me relaciono con los demás, con la naturaleza, con lo social, con el elemento trascendente, es decir, lo que va más allá de mí, lo que yo no tengo explicación. Nos damos cuenta que en el fondo nos estamos haciendo la pregunta de quién soy yo. Por el hecho de decir, mira, ¿cuál va a ser mi proyecto más adelante? Por el hecho de habernos preguntado qué carrera quiero estudiar. Por el hecho de preguntarnos por qué estoy aquí escuchando la clase. Eso contribuye a la pregunta de quién soy yo como ser humano. Si observamos de una manera más general, podemos descubrir que existen tres cuestiones fundamentales para poder relacionarnos con el mundo sensible, con los demás y con Dios. El primero es la muerte, el segundo es la convivencia y en tercero la vida. Pero no podemos ver estos elementos como separados, disgregados, porque estos elementos están relacionados necesariamente uno con otros. De tal manera en que si falta uno de estos, los otros dos elementos pierden sentido. ¿Ya? De hecho, para nadie es indiferente la muerte. A veces se entiende que incluso esto es incluso la mayor frustración que tenemos nosotros como desde el mundo sensible, porque no la podemos evitar. Por otro lado, la experiencia que no estamos entendiendo del que no estamos solos también lleva a plantearnos la pregunta por la convivencia. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Si los otros son necesarios o no para mi existencia. Sin embargo, la práctica nos muestra que no es fácil hacer un lugar al que piensa o vive distinto a mí. Muchas veces nos confrontamos eh,
incluso duramente con la otra persona porque no piensa igual a mí. ¿Cómo me relaciono yo con mi familia, con mi hermano, mis papás? ¿Cómo me relaciono con mi vecino, con mi compañero? ¿Cómo me relaciono con los profesores? ¿Cómo me relaciono con mi vida laboral? Etcétera. Y además, en tercer lugar, la pregunta por el origen de la vida. Y además, lo que viene después de ella. ¿Qué viene después de la vida? Entendiendo todos estas tres dimensiones, es que nos llevan a poder asumir que no somos totalmente dueños de una vida que recibimos, ni exclusivos constructores de nuestro destino. Porque nuestro destino no solo se construye por el hecho de que yo quiera construirlo, que eso es el principal elemento, sino que también hay elementos sociales que contribuyen en el destino mismo. Muchos experimentan que sus vidas no son solo tareas por realizar. Es decir, la vida de cada uno no es solo sentarse a ver una clase, estudiar, comer y seguir avanzando al día siguiente, estudiar, leer, etcétera. No es algo rutinario. ¿Ya? Muchos sienten que son creación de un amor total. ¿Ya? Y esta creación de sentirse amados también tiene que ver con una manifestación de Dios. Eso también son conceptos que vamos a trabajar más adelante. Esta triada de vida, muerte y convivencia nos permiten reflexionar sobre el ser humano, sobre nosotros mismos, de tal manera en que nosotros podamos ir actualizando la pregunta por nuestro sentido de vida, entendiéndolo desde la complejidad de lo que estamos viviendo. Ya desde esto, de lo virtual, ya nos ha traído un cambio, ¿ya? A lo mejor el año pasado hubiésemos tenido la clase de manera presencial a lo mejor los ejemplos hubiesen sido distintos y la respuesta al sentido de mi vida hubiese sido distinta. Hoy día no, hoy día es un momento distinto y hay que comprender que año tras año, día tras día, mes tras mes, nos podemos hacer esta pregunta y podemos tener diferentes respuestas. Idealmente que vaya cambiando, pero en este cambio que traiga contribución y mejora al anterior. Por lo cual, vamos a leer y comentar un texto que se llama La opción creyente de Antonio Bentue, que trata sobre tres problemáticas y se coincide obviamente con los tres puntos que hemos señalado: la problemática de la vida, la problemática de la muerte y la problemática de la convivencia. Y va a ser uno de los primeros talleres. ¿Ya? Nosotros tenemos 2 talleres para esta semana y el primero es que ustedes puedan, a grandes rasgos, poder explicar de qué manera lo que vamos a leer a continuación contribuye al sentido de la vida. ¿Ya? Después que lo lean, ustedes van a ir al foro que ya está habilitado en la unidad 1 y van a poder hacer su comentario, poniendo su título y haciendo el comentario. Más adelante vamos a dar las instrucciones, más adelante del video. Pasamos a ver, en primer lugar, el problema de la muerte. ¿En qué consiste este problema? En que el hombre se encuentra en la existencia como el único ser que es consciente, ¿ya? En relación a otro, el hombre, entendido, insisto, hombre-mujer, ser humano, es el único que es consciente en la naturaleza. Pero esto de la conciencia lo hace precisamente ser humano. Es decir, vive, el ser humano existe, vive, pero además de eso sabe que vive. Nosotros tenemos este privilegio que nos convierte en el único viviente capaz de dar sentido a todo lo demás. Disculpe. La existencia necesita absolutamente de una conciencia para tener sentido. Y ese es el hombre, por eso, como lo denomina este autor, también desde el ámbito más bien bíblico, también es como el rey de la creación. Domina a la creación, según este autor. Pero hay que comprender que esta suerte de privilegio no es tan solo un privilegio de manera positiva, es un arma de doble filo, porque si nosotros somos conscientes de que vivimos, eso también nos trae de consigo algo que es como su propia desgracia para el hombre. Porque además, si bien es el único que sabe que vive, también es el único que sabe que va a morir. Por eso es una problemática. Yo les decía anteriormente, no se puede comprender la vida, la muerte y la convivencia separado. Tiene que ser en relación.
Esa conciencia hace del hombre el más desgraciado de los vivientes, puesto que es lo único que conoce es el único que conoce la frustración como una ley básica, la frustración de que vivimos, pero al final igual vamos a morir. Y nos trae la pregunta, ¿por qué vivimos entonces? Si sabemos que al final del camino o al final de nuestras vidas vamos a morir. Y además y por sobre todas esas cosas, no sabemos cuándo va a pasar eso. Sabemos que en algún minuto va a pasar, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Entonces eso a veces trae una suerte de frustración, ¿ya? Y por el hecho de que somos conscientes, y por el hecho de que sabemos que vivimos, también sabemos que vamos a morir. El segundo problema es el problema por el sentido de la vida, ya algo hemos ido trabajando. La vida constituye también un problema fundamental en sí mismo, tanto es así que una vida sin muerte podría constituirse para muchos un problema mayor. Es decir, si la vida no tuviese una muerte, podría tener un problema mayor. En efecto, la muerte en la situación actual del hombre puede aparecer a menudo como una solución al problema de la vida. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque muchas veces nosotros comprendemos la vida como algo monótono, algo ya lo veíamos anteriormente, como algo rutinario, y que la muerte vendría a ser una posible solución a la vida y a cortar tajantemente a este ser monótono. La vida puede de hecho experimentarse como tremendamente decepcionante y hasta absurda en ella misma. Una vida que en el último análisis, por encima de los fuegos artificiales, de la técnica, del progreso, puede reducirse a simplemente pasar la vida, sin dejar huella, sin dejar algo en el mundo. Solamente trabajar para comer, comer para trabajar y así algo cíclico, hasta morir. Y de ahí otros siguen en el mismo ciclo indefinidamente, por lo cual este es un problema. El problema del sentido de la vida. El problema es que no es solo hacer tareas por hacer tareas. Tareas nos referimos a actos diarios, cotidianos, rutinarios. ¿Para qué? Cuál es el sentido de hacer? ¿Cuál es el sentido primero de estudiar 20 años? Desde prekinder hasta quinto, sexto, séptimo de universidad y después seguir estudiando. ¿Cuál es el sentido de ser familia? ¿Cuál es el sentido de trabajar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Ya? Incluso dice, la muerte podría ser una solución al problema de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos entender que nuestra vida es algo decepcionante y absurdo en ello mismo. ¿Y por qué estamos viviendo? Pero vamos a seguir avanzando en esto. En tercer lugar está el problema del sentido de la convivencia. Y aquí tiene que ver en cómo me relaciono con el otro, con la otra persona. Cito, el amor, la solidaridad y la fraternidad universal son palabras bonitas que a menudo pueden simplemente intentar encubrir una mala conciencia. Pero el problema es más agudo aún. ¿Hasta qué punto es realmente posible la convivencia sincera o el amor desinteresado? Un poco el autor viene a decir, o sea, ¿dónde está realmente la convivencia? ¿Será que es algo necesariamente desinteresado el estar con otro o tiene que ver con un interés de necesidad del otro? El amor, ¿es realmente posible entonces en definitiva o no es quizá más que una fórmula camuflada de egocentrismo? ¿No será pues una triste realidad de la experiencia que a la antigüedad clásica formuló con la famosa frase Homo homini lupus? Es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, como que el hombre destruye al hombre, o en el fondo está en peligro con otro hombre igual a él. Y que un pensador incluso moderno, Sartre, ha dicho que el otro es el infierno. O sea, ¿para qué entonces nos mandaron a la vida a convivir con los demás si van a dañarnos? Es una pregunta que también nos podemos hacer. Ahora bien, la falta de convivencia se presenta como eminentemente problemática, no cuando el hombre resulta ser a la par, lobo con lobo, sino cuando aparece siendo lobo para una oveja. Hay un desnivel incluso en esto. Se entiende. Se entiende en el fondo que una cosa es ser hombre, como un lobo, y otra cosa es ser
un hombre que se presenta no como lobo, sino como oveja. Es decir, poder avasallar al otro, a la otra persona. Por lo cual, entendido estos tres textos, el problema de la muerte, cómo se entiende la muerte para el autor, cómo se entiende el problema de la vida y cómo se entiende el problema de la convivencia, es que yo quiero que ustedes, aquí obviamente está la indicación un poco de la que fueron en clase, porque esta la hicimos en clase, pero también hay que comprender que también les dejo el espacio de esta semana para que lo puedan hacer. ¿Ya? Y es que ustedes puedan abrir en el foro que ya está, que se llama Foro Taller 2, Actividades Antonio Ventué, la opción creyente, en la unidad, te pinchan en la pestaña Unidad 1 y van a encontrar este foro. Y puedan de alguna manera explicar con sus palabras y puntos de vista de qué manera, con lo que ustedes entendieron del texto, de qué manera la visión presentada por el autor se relaciona con tu sentido de vida. ¿Ya? ¿Cómo? ¿De qué forma? Ya de acuerdo a lo que hemos ido trabajando. Y más abajo están las indicaciones. En el punto 2 es cómo poder hacer el foro y en el punto 3 los elementos importantes en torno al ámbito formal. En primer lugar, entendiendo que no supere el comentario de 500 palabras. En segundo lugar, que sea un comentario que sea interno en el foro y no como un documento externo. Y finalmente, que utilicen un lenguaje formal acorde a la formación universitaria. Eso era en clase, pero además yo les dije, este es el día, en el fondo el día de la clase, es el único día que vamos a tener dos talleres a la par, uno que hacemos in situ en la clase y el otro es en el fondo el que les doy para, por una semana, ¿ya? Para que lo puedan responder, lo puedan hacer. Y esto es que puedan ver la película El pianista. En esta película, que les dejo el link tanto bueno, acá por el video, pero también en la presentación y además, aparte en el aula virtual, que ustedes la puedan ver en una película bastante extensa, pero quiero que se fijen en los siguientes puntos. Y la evaluación va en torno a que ustedes puedan responder este cuadro comparativo, ¿ya? En donde ustedes vayan viendo por parte de esta película. Al inicio, ustedes van a darse cuenta que hay unas escenas en torno a la familia, en torno al proceso que vivió de exilio, ya enfrentado a los primeros horrores de la guerra, etc. Y yo quiero que ustedes puedan relacionar cómo el protagonista en esos momentos ustedes creen que está en función a la vida, luego elementos que estén en relación a la muerte y finalmente en torno a la convivencia. ¿Cómo se hace presente, cómo se relaciona el protagonista con estos tres elementos? ¿Ya? Entendiendo ya para dónde apuntamos, qué es lo que es la vida, qué es lo que es la muerte y qué es lo que es la convivencia. Y así también con el segundo punto, cuando es prisionero de guerra, trabajo forzado, organización de liberación y además el tercer punto, prófugo, escondido y ayudado por un alemán. ¿Cómo ustedes creen que el protagonista se relaciona con la situación y con cada una de estas triadas que hemos ido aprendiendo? Y finalmente, hacernos la pregunta de qué cosas, acciones, personas van dando sentido a la vida del protagonista. Y ya les adelanto, no es solo una cosa. Ustedes se van a ir dando cuenta que son varias cosas, acciones, personas que le dan sentido a la vida de este protagonista. Insisto, esto ustedes tienen toda una semana para poder verla. La fecha del... Ustedes descargan el archivo que está ya en aula, en un Word, lo rellenan mientras van viendo a lo mejor la película o posteriormente y después lo suben al aula virtual en el espacio donde dice tarea, ¿ya? De El Pianista. Para poder hacer síntesis de la clase de hoy, que ya hemos visto varios conceptos importantes, hay que entender que el ser humano tiene la tarea ineludible, de la cual no nos podemos apartar de dar sentido a nuestras vidas. Las preguntas del por qué vivo, qué va a ser de mí, qué sentido tiene la vida si irremediablemente vamos a morir, cómo puedo ser feliz junto a otros, entre otras preguntas, y todas las que nos hemos hecho también, las que nos hemos hecho también durante la clase, son interrogantes que están presentes en nuestra vida. La podemos a veces olvidar, pero en ciertas situaciones existenciales aparecen como acuciantes y ameritan una respuesta. Por eso es importante que ustedes
estén en este curso, porque nos van a aparecer constantemente estas preguntas. Preguntas del por qué estudio una determinada carrera, por qué estoy aquí, por qué en una universidad determinada, por qué en Valparaíso, ¿ya? O más allá, ¿qué será? Como decía una pregunta, ¿qué va a ser de mí 10 años más? O incluso ni siquiera tan alejado, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Ya? Esta sesión ha estado orientada a que reconozcas desde tu propia experiencia la importancia de la pregunta. Ojo, no es necesariamente la respuesta que la vamos a ir trabajando. Lo que yo quería hoy día es que ustedes vieran que es importante que nos preguntemos. Hoy día hay un casi como que una ausencia de preguntas, ¿ya? Pero es importante hacerlas, tanto por el sentido de la vida, de la muerte y también de la convivencia, ya que de las respuestas que demos a ellas, a estos tres ámbitos, depende nuestro modo de asumir la vida y a la vez de poder vivir con los demás. Así que los dejo invitados a seguir trabajando en esto. Es un curso de antropología cristiana que contribuye al poder iniciar en los estudios de sus propias carreras y a poder fundamentar el por qué también quieren estudiar, el por qué también quieren seguir estando y seguir desarrollándose como futuros profesionales.